Doctor López-Gatell, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por contestarme. Joaquín, muy buenas tardes, con mucho gusto. A ver, doctor, ¿qué fue lo que dijo esta mañana de que esto obedece a una campaña de las farmacéuticas o de no sé qué? Gracias, Joaquín. Solo agradecería si me comentas quién es el interlocutor con el que acabas de hablar para tener el contexto de lo que estás mencionando. No, Claro, no es un interlocutor, doctor, es Héctor Herrera, reportero histórico de Grupo Fórmula. Ya, muchas gracias, lo agradezco, solo Sí. para tener el contexto. Solo respecto a lo que dice Héctor Herrera, el reportero histórico de Grupo Fórmula, quiero precisar, no hay contradicción alguna con lo que nosotros estamos planteando, Jamás vamos a ocultar información sobre la realidad epidemiológica del país. Esto es un elemento con el que he trabajado más de 10 años y me voy a mantener siempre en ello. Jamás vamos a ocultar información porque revelar la información con toda veracidad es útil a la salud pública, es útil para que la ciudadanía se proteja cuando tiene posibilidades de actuar en su propia defensa. Esto solo para dejarlo muy claro. Ahora, el dengue, el comportamiento epidemiológico del dengue en México efectivamente es tal como nosotros mismos lo estamos diciendo. Ese famoso 312% de incremento es nuestra información de la Secretaría de Salud o del sector. Y lo que he dicho en la mañanera, y lo volví a decir hace rato en una entrevista, es hay que tener mucha claridad sobre cómo interpretamos la información epidemiológica. No, primero, doctor, hay que tener mucha claridad en la explicación y en la información. Por supuesto. Sí, entonces no, es importantísimo. Estimado doctor López-Gatell, no diga que hay que tenemos que entender. No, yo no estoy culpando a nadie. No, por eso. Al contrario. No, lo que le digo es que lo que es necesario tener es toda la información, porque luego también desde el sector público, no lo señala usted, por supuesto, porque lo conozco y lo conozco bien, y se cree que la población, como dice el presidente, es tonta y dicen es que no entienden, es que no explican bien. Pero, estimado Joaquín, no es esa la intención, y si esto que estoy diciendo no lo expliqué bien, retomo mis palabras para decirlo como lo quiero decir. A ver, venga. Yo no estoy hablando que la población sea tonta y respeto a toda la población. Lo que estoy diciendo es la información, y es bienvenida cualquier sugerencia para mejorar la calidad de la presentación de la información. La información sobre el dengue no hay que reducirla a un número fuera de contexto, quien quiera que lo haga, y por la razón que sea, ¿de acuerdo? Eso es lo único que estoy diciendo. Con mucho gusto, y para eso es muy benéfico tener periodistas como usted, que son sistemáticos y que son muy observadores. Nos ayuda a identificar los puntos que pueden ser de mayor ayuda para la población. Entonces, estos son los que quiero comentar. Venga. 1. Efectivamente en México, al igual que en varios otros países del continente, incluido Centroamérica, por ejemplo, Héctor mencionó Nicaragua, agrego yo Honduras. Honduras tiene uno de los mayores brotes de dengue en los últimos 50 años. En México no tenemos el mayor brote de dengue de los últimos 50 años, pero sí tenemos, comparado con 2018, una temporada de transmisión de dengue más intensa, 3 veces más intensa, es como interpretaríamos ese 300%. Ahora, el punto es que ha estado a debate es explicar por qué ocurre esto. Y como se puede ver, es un fenómeno generalizado en el continente que tiene que ver con varias razones, y no la que se ha querido atribuir en algunas comunicaciones públicas, que es que existe una responsabilidad humana en retraso de insumos para controlar los vectores. Ahora explico por qué conozco que esto es así, porque los insecticidas para controlar a los mosquitos que transmiten el dengue se compran en México desde hace varios años, 2/3 partes en los estados, 1/3 parte a nivel federal, y los estados compran antes y compran desde el final de la primavera y los empiezan a usar de manera directa en sus estados. Cuando se rebasa la capacidad de 1 o 2 o varios estados de responder, entran los operativos federales en la segunda fase y responden. Hasta el momento en que se compraron nuestros insecticidas, no teníamos unas que fueron en agosto, la primera semana de agosto, los federales me refiero, no habíamos tenido la necesidad de intervenir en los estados como personal federal, dado que todavía no estaba tan intensa la transmisión del dengue y las capacidades estatales estaban funcionando. Entonces, eso es básicamente lo que quería decir, para descartar esta hipótesis de que es atribuible a una acción humana
epidemiología del dengue. Ya ves, yo tengo claro, por lo menos en este espacio, que jamás ha señalado que se deba a la falta de vacunas o de yo medicinas. Sé que usted no lo ha señalado y se lo agradezco mucho. Porque no lo tengo documentado. Si lo tuviera documentado, lo hubiera hecho y lo hubiera comentado con usted, doctor López-Gatell. Sí, lo agradezco mucho. Pero en fin, estamos hablando de que sí se ha triplicado el número de casos de dengue del 18 al 19. Sí, en la comparación de un año versus al otro, sí. Si lo comparamos con lo que en estas variaciones, hay años con mucha más transmisión, hay años con menor transmisión, es más o menos el promedio de transmisión que hemos tenido. 8.000, ¿no? 8.000 casos. Para esta fecha del año. Sí. Ahora, me gustaría aprovechar la oportunidad, que es lo que en la conferencia mañanera quise comentar. Todavía tenemos todo un trecho por seguir de la temporada de dengue 2019. La transmisión del dengue va a seguir incrementando y va a llegar a un máximo aproximadamente en la tercera o cuarta semana de octubre, cuando acabe la temporada de lluvias, empiecen los fríos y entonces baje el dengue y en ese momento empezará la influenza. Entonces, me gustaría que la población tenga claro que hay muchas acciones que todavía puede hacer para protegerse. Y la más importante es garantizar que en su patio, en su vecindad, en su colonia, no hay depósitos de agua, pequeños, medianos y grandes. La basura, las llantas, los cacharros, las piletas, los tinacos sin tapar, son fuentes de agua donde crecen los mosquitos que transmiten el dengue. Entonces la población puede ser una parte muy, muy, muy activa, de hecho la más importante de la prevención, eliminando estos residuos de agua que son los que generan los criaderos de los mosquitos. Ahora, los mosquitos, el transmisor del dengue opera hasta cierta altura, por ejemplo en la Ciudad de México no se da, o en Toluca no hay problema de dengue. Sí, fíjese que eso es biológicamente interesante. En altitudes se ha estimado que hasta 1.600, en algunos casos hasta 1.800 metros sobre el nivel del mar. Todo esto depende de la relación temperatura y humedad o precipitación, es decir, lluvia. Donde hay altitudes mayores a 1.600 o 1.800 metros sobre el nivel del mar, el mosquito ya no tiene capacidad de reproducirse eficientemente y a veces pudiera haber algunos mosquitos de Aedes en zonas un poquito más altas, pero no son eficientes para transmitir el dengue. Ahora, doctor, ahora del dengue viene me decía, ¿qué mal viene después ahora en octubre? En octubre después vamos a tener la temporada de influenza. Tanto dengue como influenza son fenómenos epidémicos que se comportan de manera estacional y típicamente cuando vienen los fríos entonces ya no hay transmisión de dengue, pero en cambio existe transmisión de las infecciones respiratorias y vendrá la temporada de influenza. Y habrá que tener algunas medidas específicas que si usted me da la oportunidad me gustaría comentar al final de septiembre para ya empezar a preparar a la población en qué medidas preventivas. Sí, bueno, le anticipo algunas con mucho gusto, pero me gustaría que me diera la oportunidad ya cerca de la temporada. Voy a enfatizar lo siguiente, voy a enfatizar la vacunación. Las vacunas no son para que no haya transmisión, no son para que no haya casos. Las vacunas de influenza me refiero, de manera muy específica. Las vacunas son para proteger a la población que tiene mayor riesgo, mayor peligro de complicarse. ¿Quiénes son? Los adultos mayores, los menores de edad y las personas que tienen ciertas enfermedades crónicas, particularmente diabetes, obesidad, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar y varias otras. Bien. Las vacunas de influenza, solo estoy hablando de las de influenza, que más adelante ya lo explicaremos con detalle. Bien, entonces en su momento hablaremos de la influenza. Doctor, me están bombardeando de por qué no hay en el sector público vacunas de sarampión. Correcto, esto ya lo habíamos platicado, pero con mucho gusto lo retomo. Pero como está usted aquí, pues Con mucho gusto. Sí, con mucho gusto. Tal como lo dije y tal como lo sigo diciendo, el mercado global de vacunas es un mercado extraordinariamente concentrado en el que literalmente hay una compañía, me voy a referir al caso específico de las vacunas de sarampión, hay una compañía que se llama el Instituto Serológico de la India que produce vacunas de sarampión para abastecer a más de 140 países del mundo, más de 140, y también al sistema de las Naciones Unidas.
Entonces, imaginará el volumen de vacunas que produce y la concentración del mercado que implica. En México teníamos un mecanismo de procuración de vacunas a través de una compañía que fue inhabilitada por haber incumplido contratos durante 2018 y esta compañía era la titular del único registro sanitario útil en México, precisamente para esta compañía de la India. Existen otras dos compañías privadas grandes también en el mundo, pero que no tienen la capacidad de producir de un momento a otro los grandes volúmenes de vacunas que necesitamos. Estamos hablando de 6 millones para de aquí a terminar el año. Entonces, esta concentración del mercado lo que lleva es a que la eficiencia con la que se pueden lograr tener las vacunas es muy reducida y cualquier perturbación nos lleva a retrasos. Como lo dije en su momento, la promesa de entrega de vacunas, el contrato ya realizado con la compañía mexicana, que es intermediaria de la compañía de India, es diciembre, pero hemos recibido, particularmente las últimas semanas, desde que tuve la oportunidad de estar con usted, algunas señales que nos indican que podríamos tener un mecanismo de anticipación. No quiero revelarlo todavía porque estamos trabajando en ello, pero muy pronto espero que les daremos buenas noticias. Pero sí, en clínicas y hospitales, pues en algunos no hay, y además en algunos tienen hasta el letrero, no tenemos vacunas contra el sarampión. Sí, señor, sí, efectivamente se agotaron las vacunas de sarampión para este segundo semestre. Pero como les digo, pronto espero vamos a poder transmitir buenas noticias de lo que hemos estado trabajando muy afanosamente para buscar otros mecanismos complementarios que nos permitan cubrir este periodo de aquí a diciembre y empezar a tener vacunas antes. Bien, doctor, me pregunto además en el caso del dengue, ¿qué pasa con las embarazadas? ¿Nada? El dengue y embarazo es una condición que por supuesto ocurre, no se ha destacado como un elemento de particular ocupación, como si lo es influenza y embarazo, ya hablaremos de eso, pero digamos sí puede ocurrir en las embarazadas, pero las embarazadas no tienen que tener un cuidado especial como lo tiene que tener del dengue, como lo tiene que tener toda la población. ¿Del dengue también las embarazadas? Mándese. ¿Las embarazadas de la influenza? Bueno, el embarazo y la influenza es una mala combinación porque las embarazadas tienen de 4 a 8 veces mayor probabilidad de complicarse por influenza. Y por eso son uno de los grupos de prioridad de la vacunación contra la influenza. ¿Y qué les queda hacer? Vacunar oportunamente. ¿Qué es oportunamente? Las ya embarazadas. En cuanto hay vacunas, es en octubre. Las vacunas de influenza llegan periódicamente todos los años y la razón por la que llegan hasta octubre, que no se preocupe la población pensando que hay retraso en compras, tenemos un contrato multianual que nos da abastecimiento. Pero en octubre habrá vacuna para la influenza. Sin duda, va a haber vacunas para la influenza en octubre. Bien, doctor López Gatell, pues le aprecio mucho como siempre su confianza, la confianza de contestarme. Al contrario, con mucho gusto, Joaquín. Le mando un saludo. El doctor Hugo López Gatell, subsecretario de Salud del Gobierno Federal.